Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy es 22 de abril para quienes de pronto nos encontremos en diferido o en asincrónico, como le llamábamos ahora en la pandemia. No sé si me están escuchando bien, si todo está sonando bonito, si de pronto por allá Sara me puede hacer el favor y me dice, sí, está bueno, no, no está sonando tan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sé si por allá me están escuchando bien. Mensajito por ahí por interno, o por externo, o por donde sea. Bueno, porque les cuento que hoy estoy desde Armenia. Estoy desde Armenia. Estoy en un sitio muy bonito. Ahorita, bueno, allí alcanzan a ver algunas cosas. Ahora que terminemos con Adriana la entrevista, les muestro un poco más del espacio que está súper bello. En un sitio que se llama Garden. Garden Café y Chocolate. Y lo interesante del sitio es que, además de que es muy bonito, o sea, todo el tema arquitectónico es bien bonito, obviamente estoy en Armenia, todo el tema cafetero pues es una belleza, pero además de eso tienen todo el componente del chocolate, que es bien extraño encontrar un sitio como con ese centro, como con ese núcleo pues alrededor del chocolate, entonces también está muy chévere que pasen esas cosas. Hoy estoy muy contento porque vamos a encontrarnos ahorita con Adriana Santa Cruz, y es una de esas personas que uno ve siempre como desde lejos, pues porque no estoy en el mundo de la televisión ni en el mundo corporativo en el que ella está en este momento, pero siempre con mucha admiración, con mucha admiración y con mucho respeto por su proceso de vida, por su profesionalismo, por el carisma que tiene, porque es una mujer que definitivamente tiene un carisma enorme. Entonces eso se valora mucho, ¿no? Eso se valora mucho, tener esa posibilidad de ver una persona que ha hecho todo ese proceso de vida y que eh, a pesar, o tal vez por, que es un poco lo que trataremos de encontrar hoy, su exposición mediática, mm, pues es una persona absolutamente cercana y cálida como la van a ver ahora. Antes de comenzar con Adriana, por aquí ya llegó Adriana, qué maravilla. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, muy bien, muchas gracias. A ver, Mucho trato de gusto. cuadrar esto, pues, que, mejor dicho, ¿cómo va todo, Lobsan? Qué chévere estar contigo. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muy bien. No, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, muchísimas gracias. Estaba pues contándole a la gente que una de las cosas bonitas de poder estar hoy tan intercomunicados, que a veces a uno le pesa la excesiva digitalización de la vida, es poder hacer esto. Ujú. Hoy yo me vine para Armenia porque mi compañera tiene un taller, una conferencia que va a dictar y me dijo, voy para Armenia. Y le dije, no, no voy, vamos, vamos, porque Ajá, yo, claro, yo aprovecho para tomarme el cafecito ahí de por medio y pues por poder supuesto. estar aquí y estar conversando contigo. Aprovecho para hacerte públicamente un agradecimiento porque sé que tu tiempo es complejo y pues es la primera vez que nos hablamos como en vivo y en directo, y sé que este espacio va a ser muy interesante para los que nos puedan acompañar ahorita en directo y la gente que se conecta después, porque igual lo dejamos en YouTube más adelante para que lo puedan ver. Eh, Adriana, muchas gracias de nuevo y Con mucho gusto. yo quiero comenzar por hacer un poquito de contexto, porque seguramente muchas personas, mm, digamos que estuvimos como espectadores de tu proceso de vida Ujú. profesional inicial en lo periodístico, pero de pronto para otros no es tan claro cuál fue tu rol Claro. o todos esos años. Entonces yo quiero comenzar por una pregunta cortica. ¿En qué Ujú. colegio estudiaste? Yo estoy en el Colegio Jefferson, aquí en la ciudad de Cali, desde Ok, preescolar hasta que me gradué, todo el tiempo. ok, ok. Y en el colegio en algún momento, pues, los colegios siempre tratan de hacer esta exploración vocacional con la gente, Sí, sí, y correcto. esa vaina a veces no sirve para nada, pero a veces es muy acertado. Sí, porque tengo amigos que le Sí. han dicho, usted va a ser un ingeniero y termina por allá de pintor o de escultor y nada que ver con ingeniería. ¿Cómo te marcó el colegio en esa decisión de vida, para llegar al mundo del periodismo, a los medios? Mira, no sé, yo te quiero confesar que por ahí hasta quinto de bachillerato en esa época, esto era Sí. como 2 años antes de salir, yo iba a ser médico. Yo estaba Mm, absolutamente convencida que la medicina era lo mío, siempre me llamó mucho la atención. Fui un poquito nerda y era muy buena en biología y en todas estas cosas, entonces creí que era lo mío. Sin embargo, creo que en esos 2 últimos años
en mí empezó a aflorar, creo yo, no solo la vocación, sino también las aptitudes. Y mi aptitud Ok. era una aptitud oral, del habla, definitivamente. Quizás de la escritura, era una persona, porque en mi casa siempre veían mucha televisión, veían muchos noticieros, o sea, la práctica en la casa siempre fue consumo de noticieros radial, televisivos y leer periódicos. Entonces era Ok. una familia que se acostumbraba a eso y entonces después dije, ¿sabe qué? Yo como que ya no quiero estudiar medicina, yo como que quiero algo de mayor aventura. Y, Ok. y ya me definí que era muy humanista, muy humanista, humanista. Entonces yo estaba literatura, historia. Y un día en esas idas que uno va, que el colegio sí te manda a las universidades, investiga, aquí están los brochures y tal, cayó a mis Ujú, manos un brochure llamado Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y empecé a revisar el pensum, el programa académico. Y ujú. yo dije, esto es lo mío, ya Ok. encontré, porque yo sabía que la historia me parecía interesante, la literatura también fascinante, pero yo no iba a ser profesora, esa no era mi vocación, ahí no me veía. Entonces yo decía algo que se le acerque y cuando vi esto dije, qué cosa tan maravillosa, como que reúne una cantidad de cosas que me gustan y para los que yo sé que soy buena y me parece apasionante, ¿ves? Y me acordé ahí mismo de todos estos periodistas que yo veía de pronto en televisión o de lo que yo escuchaba y dije, eso es lo mío y creo que no me equivoqué, pero fue así, como que de un momento a otro salió y Amor bueno, a primera vista. le pegué, sí, le ¿Y pegué. qué te dijeron en la casa? Yo creo que les faltó poquito para llorar. Usted se imagina lo que puede ser para un papá que diga, esta mujer va a ser médica y salga y diga, no, voy a ser periodista. Downgrade le llaman los gringos, ¿a qué downgrade tan macho? Entonces, bueno, pero el respeto absoluto y además siempre he sido defender mis posiciones, digamos, entonces había toda aumentación de qué era yo, qué era lo que amaba, qué era lo que me gustaba. Y creo que no me equivoqué, creo que a la par, el desarrollo de la carrera le ha probado a las personas que yo nací para esto, al menos en esta existencia, nací para esto. Sí, el tema de los planos y de la existencia es un tema que quiero, que quiero conversar contigo. O sea, es un tema Total, dale. que yo creo que cuando uno comienza a encontrar, me imagino, porque yo creo que todavía no he encontrado exactamente el caminito de los ladrillos amarillos aquellos, cuando uno comienza a vislumbrar ese camino, se vuelve casi que una obsesión eh, por la comodidad que lo que está diciendo, como ese match que se hace en primer momento. Pero una cosa es cuando uno ve el brochure y uno dice, esto me gusta, y pues ya sabemos, yo Ujú, soy publicista de base, y los ujú, publicistas ujú. pues Sí, estamos son para eso, estamos para para vender vender y para que eso. la gente se enamore. Pero cuando Así ya es. llegas a la universidad, que además es, ¿en qué año entras a la Universidad del Valle? En 1983, En 1983. posterior al cierre de residencias, imagínate, Claro, es que a eso los voy, años porque es que 80. una cosa es uno ver el brochure y decir todo está muy bonito, y otra cosa es entrar en semejante calentura que estaba la Sí, Universidad del Valle, a encontrarte con, ahí sí es cierto, multiétnico, pluricultural, porque la Universidad del Valle es la casa grande de todos, y te encontrás con ese mundo, además venís del Jefferson y te encontrás con todo ese discurso. sí, ¿En algún momento hubo un carajo en qué me metí adentro no, tuyo? no, por el contrario. Yo creo que ambas etapas las amé, pero yo no soy de esas mujeres que está muy pegada a su etapa de infancia y el colegio. O sea, amo a mis compañeros de colegio, tenemos un grupo, somos como hermanos, yo creo que ahí uno Ujú. establece relaciones de por vida, eh, pero no es una época que para mí pegue con mis pasiones. O sea, obviamente encuentro muchas cosas, pero cuando yo entré a la Universidad del Valle era como que se abrió una puerta y un Ok, mundo absolutamente interesante, con todo lo, o sea, con decirte que yo entré, hice un semestre, y el siguiente semestre hubo paro y estuve todo el semestre por fuera. Ah, pero ok, los diálogos que se dieron en ese paro, yo también iba a la universidad a escuchar los claro, debates y cosas, porque tú sabes, una universidad no se goza solo adentro de las aulas, creo que el valor está en lo que sucede alrededor. Y totalmente de dime acuerdo. tú, para una carrera como la que yo estudié, la riqueza que ahí hay. Entonces, como bien tú lo dices, la riqueza de poder estar con otros estratos sociales, con otras éticas, con otras estéticas, con otros mundos. Para mí es como que, ¡guau!, me abriste la puerta del mundo para navegar allí. Y en la mitad de la carrera, además, empecé a hacer reportería. Pues empecé a trabajar en la mitad de la carrera. Entonces, pasión, pasión. Sí, Fue apasionante a lo que yo me enfrenté. En ningún momento hubo duda. Nunca. Y es más, después regresé a Univalle a hacer una especialización en sociología que tengo, y para mí la Universidad del Valle hace parte de lo que me corazón. formó, de lo que soy.
Unibayuna orgullosa, convencida, iría una y mil veces y la defiendo una y mil veces. Total. Estaba escuchando a Miguel Ángel Palta, Compañero que mío. para mí, yo, de nuevo, no nos conocemos personalmente, pero es de esa gente que uno dice, el brillo que tiene Miguel Ángel, esa conexión con la comunidad es una cosa hermosa. Sí. Y Miguel Ángel decía en alguna entrevista que le hacen, dice, es que Adriana desde la universidad estaba absolutamente conectada con el tema de Sí. reportería y con ese contacto con la gente. Eh, ¿Cómo encontrás ese brillo, esa chispa? Porque conectarse con la gente a veces no es tan fácil. La gente además tiende como a proteger su intimidad y sobre todo cuando está en un momento difícil. ¿Cómo encontraste esa chispa? O sea, ¿qué pasa en ese momento en que encuentras la reportería? Porque una cosa es enamorarse de comunicación social, otra cosa es enamorarse del periodismo y otra cosa es enamorarse de la reportería. Es como Y en esa época, y la reportería en piensa. esa época, en esa época que era narcotráfico por un lado, guerrilla por el otro, también había cosas interesantes como el proceso de paz con el M-19, por ejemplo. Que te tocó en pleno además. Sí, total, sí, claro, me tocó como los últimos estertores de la guerra en esta zona y además después todo el cubrimiento de todo el proceso de 1 año, 2 años, que fue bastante largo hasta la firma de la paz y bueno, todo lo que vino posteriormente. A ver, yo creo que es el apasionamiento por la historia y creo en ese momento, y esto es una frase cliché, pero es una frase que para mí la define muy bien, y es que tú estás siendo testigo de la historia. Tú vas caminando la historia. Tú no sabes que estás aquí en este momento y ese momento es un momento que se va a marcar como un hito en la historia. Pero además tienes la responsabilidad de escoger de todo ese mundo qué es lo que yo, dónde voy a poner el foco, qué lo voy a elevar a la categoría de relato, cómo construyo el relato, a través de quién, con quién conecto, qué digo para ayudar en esta construcción de la historia. Evidentemente eso implica un poder enorme, pero creo que uno no puede estar seducido por el poder. Creo que honestamente, hay que ir honestamente, como tú dices, a conectar con las personas, a establecer un diálogo. Yo soy muy habladora. Me dice mi mamá y mi papá que desde que me ponían en el corral hablaba sola, entonces por eso te digo que para mí la aptitud fue por ahí. Y me gusta conversar. Si tú me dices, Adriana, tú eres de discoteca y salsa, le dije, me gusta y iba antes, ya no, pero no era donde yo vibraba en una salida. Me gustaban los barcitos, como Escaramouche, esas cosas que había en esa época muy chéveres. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de hablar. Entonces creo que cuando uno aborda la comunidad y se sienta a hablar con la gente y honestamente y sinceramente te gusta escuchar, te interesa su historia, le preguntas y lo haces en tono de promover la conversación, Ujú. pues creo que ahí es donde uno logra pues tener chispazos, ¿no? Yo después empecé a hacer muchos programas de opinión, eran lo que más me gustaban en televisión, hice algunas columnas de opinión también en El País como, no me acuerdo, 3 años o algo así, fui columnista, pero hacer los programas de opinión eran fascinantes porque era eso, sentarnos a dialogar, a charlar, A echar y cuento. eso, y eso me gusta, eso hace parte de mi ADN. Entonces, Ok. bueno, pues creo que por allí puede ser. Yo a alguien le escuchaba bueno, yo digamos que también de base siempre metido en el tema académico, y alguna vez le escuchaba a un profesor amigo que hubo un momento en la historia del periodismo en Cali en que algo se rompió, porque es como si hubiéramos tenido un momento como de un eclipse, como que la pasión se hubiera embolatado y luego otra vez como que se volvió a subir y luego otra vez como que se opaca. Pues yo le decía, hombre, pues que finalmente son seres humanos los que están allí y uno puede que tenga la Claro. cámara al frente, pero pues tiene el rancho ardiendo atrás y tiene el corazón desbaratado y es muy berraco. Eh, ¿Qué pasa con estos periodistas que están saliendo ahorita a la calle? ¿Cómo los ves? ¿Los ves con chispa? ¿Los ves con energía? ¿Los ves conectados, con propósito? ¿Cómo ves esa gente que está ahorita en la calle trabajando? A ver, no, yo no quiero ser injusta y quiero que la gente entienda desde dónde hablo. Estás hablando con una mujer que hizo periodismo en un mundo donde no existían las redes sociales, por ejemplo. En un mundo donde todavía no habían llegado estas antenas enormes de las televisiones globales, las locales. Estábamos pasando de una televisión nacional de 2 canales que le nacieron en la televisión pública, ¿no? Los canales regionales como una expresión regional, donde digo, estuve en el nicho. Y fue posteriormente, ya después, yo creería que fue en 1998, donde yo ubico el primer punto de quiebre
y es la privatización de la televisión. Y discúlpame que hable solo de la televisión, pero es el mundo que conozco. Poco podría decir yo del tema radio, poco podría decir del tema prensa, creo que ahí habían otros invitados, pero de la televisión, que es lo que yo más conozco, yo marco esos hitos de diferenciación. Entonces, claro, uno, competencia. Cuando tú tienes pocos canales, pues tú brillas más. Entonces, seguramente la gente tiene más recordación en ese momento. Y en ese momento era clave. Tú salías a la calle, te reconocían, te tomabas fotos con la gente. Una vaina de un Star System que yo siempre le tuve pavor, pero era, digamos, un poco como entendía y me parecía lindo y accedía pues a la foto y a todas estas cosas, pero era clave no tragarse el cuento del Star System. Yo creo que eso está siendo más retador en un mundo de las redes sociales. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mis rutinas, como yo era jefe de redacción y presentadora al tiempo, y eran noticieros al mediodía, tú no te imaginas la velocidad que hay desde que entraba, desde por la mañana hasta la hora de la emisión. Y yo tenía tiempos compartimentados de un proceso muy bien hecho porque sabía que si me corría tiempo podría no llegar a la emisión. Entonces yo no sé a qué horas hoy todos se toman la foto antes de salir y la foto, yo decía, pucha, uno con la mente concentrado en lo que tiene que decir, en lo que está pasando, en todos los factores que tú tienes, que si el titular está listo, que si lo que tienes que presentar, y no había teleprompter además, entonces acuérdate que No había la teléfono. relación con el texto era una cosa distinta. Entonces, este cuento de yo me tomo la foto para yo estar por encima de la noticia, pues creo que había menos oportunidad de engancharse en ese y más de enfocarse en el tema de lo que yo estoy haciendo. ¿A qué es que vine? ¿Cuál es el foco de mi quehacer? A veces siento que se ha perdido un poco, pero no los culpo. Quizás lo otro es, no, Adri, es que a través de eso nosotros amplificamos la posibilidad de traer audiencia porque la audiencia ahora está muy compartimentada. Ahora, los felicito. En esta competencia tan brava que tú tienes, televisiones internacionales, televisiones por tópicos especializadas, televisiones locales, televisiones y tienes las redes, y tienes el stream, ¡qué locura! ¿Cómo haces para capturar audiencia allí? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un chip de análisis que yo no tengo porque yo soy a esa época prehistórica, soy ya casi. Pero hay algo que yo sí creo, y es que el periodista seguirá siendo periodista siempre. Y sobre todo en este ambiente en el que nosotros estamos ahora, con tanta dispersión de informaciones, cuando el periodista mejor formado tiene que estar, más criterio que tiene que ser. Y yo creo que aquí traigo a Pierre Bourdieu, que decía, óyame, es que hoy en día la censura no está por ausencia de información, sino todo lo contrario, por sobreinformación, por exceso de información. Entonces creo que el trabajo del periodista es el trabajo de escoger, decantar, analizar, parar un poco y no ir al corriente de la velocidad, porque la velocidad se ha triplicado con las redes sociales. Y si tú sigues pensando en el tema de la chiva, que antes, yo no sé si todavía debe ser, obviamente, eso es como intrínseco en el Claro. periodismo, pero no en la velocidad, porque te lo puede poner un fake news y caer súper rapidito la cascarita de banano, ¿ves? Porque además estamos en un mundo de retroalimentarnos con lo que está sucediendo en redes. Entonces creo yo que el escenario es más difícil, y que cuando el escenario es más difícil, el profesionalismo tiene que ser mucho mayor. Y a veces siento que están llegando por unas vías donde el foco puede no ser el oficio per se y puede no haber la mejor formación per se. Yo siempre he echado de menos desde mi época hasta lo que yo veo ahora el desconocimiento de la historia. Chicos, si ustedes están para ser estos escribas de la historia y caminantes de la historia de lo que ustedes están haciendo, el contexto de lo que ha sucedido y qué nos llevó para acá, es una pieza de información absolutamente esencial. Y a veces creo que ahí fallamos. Ahí fallamos. Sí, hay una cosa que a mí frente a lo que estás diciendo, me cuestiona en algo, y es que no recuerdo el apellido, Felipe, creo que se llama, acuñó el término del periodista soy yo, ¿sí? El reportero soy yo, perdón. El El reportero soy reportero, yo. sí, en RCN. Ajá, Entonces, ajá. en RCN. Entonces, uno dice, pues qué bonito, de alguna manera, la democratización de la noticia y que cada cual se pueda empoderar a través de un aparato de esos que cada vez tiene Ujú. más gente, pero de alguna manera, pues eso también le quita la profundidad que tiene una persona que se ha preparado, que ha hecho el estudio, que ha hecho el análisis, y le da de alguna manera el sofisma, o nos da el sofisma, de pretender que podemos ser periodistas por el simple hecho de tener un canal de información abierto al público. Entonces, creo que también desde allí la lectura de los jóvenes que están entrando a la universidad
Yo tengo dos peladas, una de 3, una de 15, que están en ese proceso ahorita, sobre todo la de 15, que no sabe para dónde ir. Eh, Ujú, y hay tal cantidad de canales, que es lo que estabas diciendo ahora, ujú, por los ujú. cuales la gente puede comunicarse con otras personas, que hasta qué punto los canales tradicionales como los noticieros o los periódicos o las revistas pueden llegar a perder, no sé si validez no por la profundidad que deberían tener o la imparcialidad que deberían tener, pero sí estructura y brillo, porque Ujú. finalmente la niña bonita, el tipo bonito coge el celular y dice, estoy aquí en Armenia, acaban de atropellar a un tipo y mire, les muestro el atropellado. Eh, ¿Cuál sería el papel entonces del medio ahorita para poderse defender o para poderse complementar con los particulares, Adrián? ¿Cómo levantar ese lindero, no? O sea, yo diría profundidad, Ujú, discernimiento. Creo que la base de lo que siempre ha sido el buen periodismo no se puede perder. ujú, Y creo que aún cambiando este escenario y este entorno en el que hoy se hace periodismo, no sé si esos valores sean mucho más necesarios y reivindicarlos hoy más que nunca. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no corro como un loco porque ¿cómo le compites tú a la inmediatez de como tú dices? Yo estoy en el momento que es y prendo el celular y ahí estoy en vivo, ¿ok? ¿Qué análisis? ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago discernimiento? ¿Cómo como hago un poco más de balance y equilibrio, de saber que hay más voces, que hay más visiones, que hay otros relatos? Yo estoy de acuerdo contigo en que esa irrupción ha democratizado un poco y eso me parece chévere porque eso sí le planteó a las salas de redacción, el que me acuerdo reto. que había alguien que decía, aquí cubrimos edificios, cubre el Mm, CAM, la policía de la 21, la exacto. gobernación. Mm, Entonces era, pucha, edificios y no voces, y no organizaciones sociales, y no actores sociales. Entonces me parece que lo chévere que ha incorporado las redes es ese reto y no te puedes ujú, quedar atrás. Pero también tu papel debe ser un papel de mucha más ecuanimidad, de más profundidad, de tratar de conectar, de tratar de explicar. Eh, y no solo que per se las imágenes narren, porque si las ujú, imágenes, pues yo a veces miro y digo, hoy es un noticiero de cámaras de video. Cámaras sí, de video son esas cámaras de seguridad que hay en todo lado. Entonces, sí, sí, cuanto sí. hecho quede grabado ahí, yo llego y junto y tiro media hora de información a punta de cámara de video y no Ujú, digo nada. ¿Qué formación le quedó a la gente? La gente puede estar informada porque te dio una pieza de información o dos, tres, pero ¿qué haces tú con la pieza de información? Y creo que ahí es donde está el reto. ujú, Y mire, objetividad periodística, hello, o sea, sabemos que eso no existe, sabemos que eso es una mentira y indudablemente. sabemos, y además, nosotros, yo siempre en las clases, porque en algún momento fui que profesora, pero, pero parte de lo que yo le decía es también retomando todos estos estudiosos, decía, una noticia, y vuelvo y me remito a televisión, y puede ser para todos, es una serie de lecciones subjetivas. Sí. Uno, ¿qué he hecho de toda la montaña de hechos enormes que me rodean? Decido yo elevar a la categoría de noticia. ¿Cómo voy y qué lectura? Desde Adriana Santa Cruz, que tiene una Ujú, lectura. Otra lectura la puede tener cualquier otro. Entonces ahí empiezas una diversidad de miradas. Es Adriana la que escoge. De eso, ¿cuál es el ángulo? ¿Con quién habla? ¿Cómo lo escribe? ¿Qué frases usa? ¿Qué palabras usa? ¿Dónde lo pone en la estructura del noticiero? ¿Abriendo en la mitad, hacia el final? ¿Cómo lo ujú, presenta? ¿Lo titula, no lo titula? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo debaten en una sala de redacción para tratar de darle más matices? Entonces, objetividad no, pero tú lo que quisieras es que esa cadena de intersubjetividades tratara de mejorar la calidad del producto que yo estoy haciendo para explicarle a la persona ese hecho. Pero siempre, siempre, persona que está allá, es un hecho mirado por muchos lentes de subjetividad y no es la verdad, ¿no? Es una pieza de información que pasa por muchos sedazos y creo que lo más ético es explicar esos sedazos por los cuales ha pasado para que usted frente a esa información que le dan tenga una actitud, tenga una reacción, una actitud, se forme una idea, debata con ella, no trague entero, por favor, no trague entero en los medios de comunicación, mastique, debata, los cuestione, Así debe los ser. saque lo que tiene que ser. Entonces, creo que esa es la labor del periodista, porque si no yo pondría cámaras por todo lado y Y haría una chao. edición de cámaras y eso podría ser incluso un relato también, Ujú, vale, y que la gente ujú. diga, bueno, no hay ningún periodista aquí, simplemente hay cámaras, pero le diría, ajá, pero no las pusieron en todos lados, están en ciertas esquinas. Está en ciertas esquinas y quién la escogió. Entonces, ¿Y quién escogió el ángulo? ¿Quién sabe más? Caso Freddy Rincón, lo que tú estás viendo, lo Eso estás es. viendo de acá. Si estuviera de acá y de acá, tendrías hoy cómo controvertirle con más hechos quizás a lo que la Claro. fiscalía acaba de decir, pero la cámara estaba acá. Eso se llama un punto de vista. Entonces no Sí. olvidemos que el periodismo en últimas es eso, ¿no? Y seguirá siempre siendo eso.
hay una cosa que me cuestiona mucho y obviamente no quiero entrar en temas de política porque no, gracias, paso. Eh, Sin Yo embargo, también. sí, yo sé, y sé que es un tema que es doloroso y harto. Pues. Sin embargo, Sí, sí. a mí te confieso, a mí me duele cuando yo veo una noticia o escucho algo que uno le siente la carga y el malestar, que uno sabe que además viene de Sí. gerencia con un memo, pues como que pilas. Eh, y creo que una de las cosas que marca ese posicionamiento tuyo, y ahí me meto pues como en los términos míos, ese posicionamiento tuyo, es la ética. La Ujú, ética y el equilibrio, y claro, obviamente estás haciendo la tarea pues como investigando como las percepciones tuyas, y siempre sale de por donde uno levanta y abre a buscar cosas tuyas, siempre aparece, es que ella es ética, ella es muy correcta, ella es muy ecuánime, es una persona muy centrada. Y luego entonces, claro, lo amarraba con lo poco que yo conozco de tus exploraciones, digamos, por el lado budista y por el lado de la espiritualidad. Pero a mí sí me queda la pregunta, y pues aprovechemos que estamos aquí. Eh, ¿cómo una persona con tanta exposición mediática parte, como decías ahorita, del Star System local y nacional, porque es un tema que también quiero que pasemos por allí, logra tener el equilibrio suficiente para no creerse el cuento, para no pasar por encima de otras personas y para tener esa tranquilidad y ese equilibrio que proyectas y que la gente lee como justicia, como una persona justa, porque ujú, es lo que proyectas y es lo que la gente siempre plantea cuando uno se refiere a ti. ujú. ¿De dónde echas manos? ¿De dónde echaste? Porque además es una cosa que toda la carrera ha sido así. Sí. ¿Cómo, lo, cómo, Mira, cómo, cómo construiste ese anclaje? yo creo que viene de varios, no sé si son hábitos y escuelas y oportunidades. Uno, bueno, yo siempre leí y yo te puedo decir que era una quinceañera un poco atípica porque creo que pasaba más Mm, tiempo leyendo que rumbeando. Entonces, mm, bueno, y creo que la lectura es muy importante, ¿no? Me encantaba leer editoriales y estar, como yo te digo, en controvertir puntos de vista. Y mm, dos, buena parte de mi ejercicio o el ejercicio inicial del periodismo mío, yo lo tuve en una casa periodística fascinante llamada El Noticiero de las 7 en Bogotá, con un combo de gente que me enseñó Dream Team. muchísimo, que me enseñó muchísimo. Y te estoy hablando, época, alcancé a tener a María Elvira Samper como una de las directoras, después vino César, después tuvimos a Antonio Morales, bueno, y era un Un grupo cacao. donde las discusiones eran unas discusiones de peso, donde se hacía un periodismo de calidad y un periodismo de compromiso hacia el oficio y hacia la comunidad. Esa casa periodística me marcó muchísimo, muchísimo en el quehacer. Entonces, creo que fui una privilegiada de aprenderle a maestros que además son grandes amigos hoy en día. Eh, el mismo ejercicio del diálogo en Univalle. Bueno, yo soy una privilegiada de la vida y la privilegiada era que hacia el final de la carrera uno termina haciendo su tesis y mi director de tesis se llamaba Jesús Martín Barbero. Ah, carajo, no Veía imaginaba menos. ética y ética la daba Jesús Martín Barbero, estética Jesús Martín Barbero. Pero además yo era de las que me le salía de clase a ir a cubrir los eventos porque estaba trabajando en el Noticiero de las 7 y muchas veces estaba en clase con Jesús cuando uno iba tocaban así y eran mis camarógrafos, Adrián, nos tenemos que ir y yo, uy, qué pena. Y yo, qué pena, profe. Bueno, todo sea por el bien de la televisión, me decía Jesús. Me imagino una revisión de entrega con Jesús Martín Barbero. Dios Imagínese, mío, pero era súper tan diario. lindo el ejercicio, era tan lindo el ejercicio que yo iba, hacía mi informe, yo llegaba, a llamar a mis compañeros, qué hay que hacer, y ponerme al día, no importa la hora que fuera, porque, ajá, ¿cómo le fallas a los maestros y cómo le fallas? Yo tenía que cumplir con ambas cosas. Mira, al día siguiente llegaba, él había visto mi informe y me hacía crítica de mi informe. Dígame usted, Además, dígame usted. Entonces, creo que es una fuente de muchas cosas, de una inquietud, pero creo que el tema ético al que tú te refieres es no pierdas el foco, que aquí tú estás para ayudar al otro y para transformar. Esto es un trabajo social, esto es un trabajo por la gente, no por el poder, es eso es el poder comunicación social. para la gente, correcto. Entonces creo que tanto la universidad como la casa periodística donde inicialmente me formé, donde hice la carrera, la posibilidad de recoger eso y llevarlo al quehacer
de 90 minutos en su momento cuando salió. Creo que ha sido como una amalgama de muchas cosas y probar que la apuesta ética paga, está bien, Ujú. da los Sí, réditos, da los es el réditos convencimiento suficientes. de hacer la carrera. Ujú. ¿Ok? Yo creo que por ahí Y viene. Sí, el budismo es una cosa posterior que ya hablaremos y parte pues del gran golpe en mi existencia. Y eso viene después, ya todo un tema espiritual que hoy me siento como más de ese lado, más yo de sé. ese lado. Y creo que fue por allá cuando yo me comencé a conectar como en esta etapa tuya, dije, qué chévere, porque encontrar Mm, gente que esté vibrando pues con el tema del budismo de una manera seria, no dogmática, pues, sino como un proyecto de vida, sí, no es tan común, pero allá vamos a llegar. dale. Hay una cosa que cuando te hacen el homenaje en los Alfonso Bonilla Aragón, eh, vuelve a salir una frase que decía, es que nunca quiso estar fuera de Cali. O sea, claro, hizo la tarea, estuvo, adquirió experiencia, pero regresó. Y uno Sí, ve a los muchachos, pues yo llevo 20 años como profesor, entonces pues, son 20 años viendo pelados que apenas terminan la carrera, están recibiendo diploma y al otro día están en el aeropuerto claro. buscando cómo salir de la ciudad. ¿Cuál es la traga tuya con Cali? ¿Por qué no? Por qué nunca tomaste como camino salir de aquí teniéndolo todo para hacerlo? Eh, ¿Por Sí. qué? Lobsan, la felicidad es una palabra clave en mi vida y la felicidad no solo se compone de el ámbito de tu vida profesional y de los éxitos que profesionalmente puedan tener. Yo no estaba dispuesta a sacrificar otras cosas que para mi vida eran muy importantes por más éxitos en lo profesional. El amor quizás en ese momento, el amor por mi ciudad, la cercanía con mis padres. Yo soy profundamente caleña, yo no me imagino, mire, la primera propuesta, creo que nunca lo he contado, la primera propuesta vino de Cuba P. Fui, presenté cuando apenas estaba arrancando. Primero, sí, apenas iba a arrancar, no había arrancado, disculpa, apenas iba a arrancar Cuba P. Y me llamaron, hice la prueba, salí, era diciembre. Eh, Además, y Marisabel Rueda me dijo, es usted, quédese, venga, la necesito en 2, 3 semanas, necesito que corte el pelo, se me fue arreglando la vida y yo tenía unos ojos como de, yo ya me tenía que subir al avión y devolverme. Y me dijo, pero es que yo no te veo muy convencida. Le dije, no, es que yo no estoy muy convencida. No, pero venga, yo le voy a explicar qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Este va a ser un proyecto que va a revolucionar la televisión. Bla, bla, bla. Le dije, sí, pero es que yo todavía no estoy muy convencida. ¿Es por plata? Le dije, no, no es por plata. Déjeme, yo me voy a Cali y yo lo pienso. Pero ¿qué es lo que hay que pensar? Yo lo pienso. Me monté al avión y lloré los 30 minutos de solo imaginarme mis despedidas de Telepacífico, de 90 minutos, del amor, de mis papás. Y dije, Adriana, qué pendejada, o sea, no te quieres ir. Así de sencillo. No me veía en Bogotá. Es muy difícil decir no, Lobsan, cuando el resto del universo te está diciendo, a usted lo que le toca es no decir sé, sí, porque si no es una mediocre. Usted es una claro. mediocre. ¿Cómo se le van a presentar las cosas? Usted es una mediocre. Usted no sabe, le tiene miedo a las cosas. Y yo sí, pero tenerle miedo a un cambio, pues es como legítimo. Lo digo hoy, en esa época era mucho más Ujú. sardina, entonces uno come esos cuentos, ¿no? Qué dilema. Y después vinieron, bueno, dije no, finalmente. Entonces aquí, claro, cuando llegué, Adriana, no se vaya, camine, hablemos, ¿qué quiere? Entonces, bueno, organicé mejor la cosa, para eso sirvió. Y después vinieron otros y otras veces. Fueron varias las propuestas. Hasta que finalmente dije, ya ni siquiera le dé chance de que lo piensen, de que lo Ujú. piensen. Y ganó porque su proyecto de vida está aquí. Y sí, mi proyecto de vida estaba aquí. Claro, yo no te sé decir qué hubiera sido de Adriana si se hubiera ido. Bueno, otra hubiera sido la Adriana, otra hubiera sido la historia. Uno ya, pero pues esta es la que escogí y he sido muy feliz en lo que he hecho. Realmente puedo decir que soy una persona feliz y hoy más que nunca reivindico la posibilidad de decir la felicidad está compuesta de muchas más cosas y no solo los éxitos profesionales. Y hoy, ¿cuánto vemos que se sacrifica en el trabajo en detrimento de tu De vida la y de vida. tu felicidad? Y eso no, ese es un trade-off que yo no estaba dispuesta a hacer en ese momento. Hoy sé verbalizarlo mejor, pero en esa época me nacía del corazón y aprendí a hacerle mucho caso al corazón, ¿sabes? A Ok. darle al corazón el peso también que se merece en contraprestación a esta parte muy racional nuestra. Los, los orientales a nivel académico hablan de la intuición como una manera absolutamente válida de procesar y de almacenar y de mover De información. sabiduría. Y además la respetan como que yo creo que no lo debo hacer, pero no lo haga.
porque es que finalmente su corazón está conectado con sus sentimientos y con sus sensaciones, y si le dicen que no, pues no lo haga, no sea terco. Pero pues aquí en Hay Occidente le neuronas dicen en a el uno, corazón, claro, no, por supuesto. hay neuronas en el corazón. Y ni te quiere decir en el tema del duelo, eso no se procesa acá, eso se procesa aquí. Se sale adelante aquí. Entonces, bueno, quizás porque, ajá, la vida me preparaba para las cosas que venía, me dijeron, Adriana, pilas, que usted le tiene que hacer caso es a lo que está diciendo el corazón, a ese chakra que hay aquí, es el chakra de la vida y creo que por ahí era donde era. No se Sí, equivocó, no me equivoqué. yo, yo sé que el tiempo tuyo es No, limitado y tranquilo, es muy tengo valioso. tiempo, los Ah, viernes bueno, tengo libre. No te ah, bueno, preocupes que los viernes en ah, la bueno, tarde tengo libre. muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo en esta etapa, yo creo que es como, como por temporadas que me he encontrado con la figura tuya. Eh, me encontré con el mientras tanto vivo, ¿no? O sea, como, Ujú, y me encuentro con la historia de tu hijo, ujú, eh, y creo que esto nunca lo había, como decías ahorita, verbalizado, ¿no? ujú. Pero a mí se me pone la piel chinita solamente de pensar en todo lo que puede uno llegar a sentir como papá cuando un hijo no Sí, está. sí, sí. Eh, y solamente por eso y por la entereza con la que yo veo que lo hablas, eso, Chapó, es un tema de admiración muy profunda. Eh, aún no logro entender eh, cómo se dan esos pasos, o sea, Ujú. cómo llegas a tener la posibilidad de hablar de la partida de tu hijo de este plano, contarlo y no derrumbarte en el proceso de contarlo. Cómo Ujú. la espiritualidad, cómo el budismo, cómo toda esta forma de entender la vida te da la mano en un momento tan complicado y te permite asumirlo como lo asumís. O sea, Sí, como, es parte de mi vida, es parte de mi proceso. sí, Y yo siento el dolor en tus publicaciones, pero también siento, además del dolor, algo que no es fácil identificar, pero es entereza, porque ni siquiera es como resignación, sino entereza. ¿Cómo el sí. budismo te ayuda con esto? Sí, el budismo vino después y vino justamente en la búsqueda, como bien lo dice una monja budista, cuando todo se derrumba, porque la vida entera se te derrumba cuando un hijo muere. Mira, primero, yo no sé de dónde saqué eh, la fuerza, si se puede decir así, para sobre todo navegar los primeros días y los primeros meses que son tan duros y el previo, porque yo a veces le digo a la gente, el momento en que murió es durísimo, o sea, pero los momentos de peleárselo a la muerte, esos son los que te minan. O sea, yo te digo que uno llegaba aquí a la casa destruido, así, derrumbado, derrumbado, porque decía, era esta angustia de no se puede morir, no se puede morir, no se puede morir, y se murió. Yo, no sé, hubo una fuerza, a veces, mira, yo hoy en día y con todo lo que he investigado, he leído, he trabajado, he estudiado, porque el duelo se trata de trabajar muchísimo, no vas a creer que esto es sentarse aquí a esperar que Dios me ayudará. No, señor, eso no es, se trata de eso. Hay que hacer un trabajo, hay que trabajar. El duelo hay que sentarse a trabajar. Primero hay que aceptar que te duele y te va a doler de por vida. Esto es un hueco con el que yo camino aquí, que yo a veces digo tiene un puñal y a veces no se siente, pero a veces hace aquí y digo, ay, 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 y me dolió. Pero hago las paces con que eso es parte de lo que hoy soy, ¿correcto? Porque también me permite tener momentos de felicidad, de alegría, de realización, porque además uno es un ser en distintos planos, ¿cierto? Pero yo hice un trabajo desde el primer día. Sin embargo, y vuelvo y respondo con mi corazón, desde ese primer momento hubo un convencimiento que ahí no había un final, ¿sabes? Yo llegué, mi hijo ya acababa de morir, yo le hablé y yo sé que estaba allí, no ya ese cuerpo ya no, pero estaba y me escuchó. Y seguimos teniendo una relación y bueno, esto quizás es cuento de otro programa, de cómo los seres, para mí obviamente hay una relación de continuidad distinto al alma y al angelito, y eso es otro proceso diferente, hay quizás una energía, pero además, como nosotros somos seres interdependientes, es decir, y vuelvo y traigo la física cuántica aquí, es el observador, el objeto observado y el acto de observar. Entonces, por eso, desde el budismo nosotros decimos que esa es la esfera completa del ser,
decir, el ser no existe per se y no tiene autonomía, está en relación a lo que lo rodea, las relaciones y al mismo hecho de la relación. Si yo sigo amando a mi hijo está vivo en mí y está aquí. Entonces, primer convencimiento, ¿cierto? Ahora, llegar aquí no fue fácil. Yo te puedo decir que esta es una mujer que está hablando hoy 5 años después, pero si yo volteo a 5 años después, puedo ver gráficamente una mujer derrumbada en esa sala, en un sillón, en posición fetal, sin querer hablar, sin querer hacer nada, porque no se imaginaba la vida que seguía, no se imaginaba justo que estuviera respirando si su hijo, único hijo, no estaba respirando. Entonces uno pasa por muchísimas cosas y esto me llevó a una búsqueda, pero primero tienes que derrumbar todas tus certezas. Todas las certezas se derrumbaron. Todas las certezas se derrumbaron, peleé con lo que yo tenía de religión en ese momento, di una vuelta, ahora estoy en otra reconciliación, pero pensaba de una forma distinta. Dios para mí no es ese Dios que me enseñaron, es otro concepto, no es una figura, no es un ser, no es otro concepto distinto, ¿ves? Pero ha sido un trabajo que no termina. Que no termina y leo y lo encuentro en novelas y bueno, hago muchísimas cosas y quizás eso pero también debo decir que sí había una fortaleza que yo creo que viene de existencias pasadas, porque desde ese primer momento hubo ese convencimiento de aquí hay algo que continúa, tranquila Adriana, no viví el duelo con la angustia que yo he conocido personas que las tienen que dopar, le tienen que dar 5 pastillas, la ansiolítica, jamás, no me tomé nada de eso. Entonces sí creo que había algo, ¿de dónde? No sé, a veces digo, somos seres que vamos de vida tras vida, quién sabe yo qué traía. A veces siento que es cierto que uno viene a pasar por este mundo por ciertas pruebas y era una prueba predeterminada Aprender. que si bien Adriana en esta creación y expresión y manifestación humana no tiene por qué saberlo, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, en el fondo su ser y su alma sabía y sabía que venía preparada y sabía que tenía los elementos para reconstruirse y reconstruir otra narratividad y otro tipo de relación y otro tipo de amor, que es el amor en la ausencia física, ¿no? Que es un reto El amor bellísimo, en la ausencia. es un reto bellísimo en la ausencia de la presencia física, porque te reta a, ok, ¿y cómo amamos ahora? Si yo no tengo el cuerpo, si yo no lo beso, si yo no lo abrazo, si yo no lo veo crecer, si yo no veo los demás hitos que debían haber venido con él, pero ¿cómo continuamos Juan y yo esa relación? Y es posible hacerlo, ¿no? Pero requiere, como te digo, mucho trabajo y mucho estudio, mucho, mucho, mucho. ¿Te buscan mamás o papás que Mucho. estén atravesando ese valle, ese Sí, desierto tan complejo? mucho, y de hecho está la búsqueda que con un par de amigas hicimos un grupo virtual que se llama Renacer de Mamás y somos unas 70 mujeres aproximadamente, un poco más, cuyos hijos se han ido por distintos motivos, por suicidio, por accidente, por homicidio, por enfermedad, etcétera. Nos reunimos, tenemos dinámicas, compartimos, nos apoyamos las unas a las otras. Mira, los papás que hemos perdido hijos nos volvemos una comunidad porque el diálogo entre pares es de las cosas más Sí. sanadoras en este camino. Mucho más, y con el perdón de todos los psicólogos y psiquiatras, sé que ustedes hacen un papel fundamental, pero a veces cuando no has pasado por la experiencia, es Muy muy difícil. difícil ciertos diálogos. Lobsan, yo te digo, uno tiene la permanente necesidad de hablar de su hijo, y el primer año casi que te lo aceptan, los primeros meses te lo aceptan. Sí, claro, está en duelo. Pero Claro. la gente asume que a partir de un meses para allá, ya eso se acabó. Ay, pobrecita, ya no puedo salir de ahí. Y siempre a un maestro le escuchaba y decía, hay dos muertes, la física y la otra que es la de la narrativa. Como este ser no está contigo y no sigue generando historias y memorias, va saliendo de No la lo narrativa menciones. familiar, nadie lo menciona. Y para mí eso es tenaz. Ese es el Entonces yo olvido. reivindico hablar de mi hijo. Exacto. Coco, yo Sí, reivindico tal cual. hablar de mi hijo. Mi familia tiene que hablar de mi hijo cuando estamos comentando sobre cualquiera, decir, como Juan que le gustaba, como Juan que haría, Juan trae lo que no me está haciendo daño, me hace daño que no lo nombres, me hace daño que lo olvides, me hace daño que diga, échale tierrita y tápelo para que a ella no le duele. Eso me duele. No me duele que le hagas el homenaje de recordarlo con el amor que nos dio. Los papás necesitamos seguir hablando de nuestros hijos, los papás pasamos por cosas, vea, vamos donde medios, porque los buscamos, Lobsan, porque tratar de que Claro. este racional entienda que ya no existe aquí un ser que ha sido tan vital, que ha salido de tus entrañas, es tan difícil que tú empiezas, ¿dónde se fue? ¿Qué se convierte? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Puedo tener un diálogo? Entonces empezamos a buscar medios. Tú esto se lo cuentas a otro y dice, se enloquecieron. Se Ay, qué chifló. pecadito. Se chifló. Y resulta que es lo más natural del mundo, pero lo podemos hablar entre nosotros, ¿ves? Hablar esto con los demás es,
Y yo no quiero ni que me mires victimizada, ni que me mires con angustia, ni Ujú. nada. Entiéndeme, por favor, que yo necesitaré hablar de mi hijo hasta mi último aliento en esta tierra. Y necesitaré hacer preguntas, y necesitaré volver, y necesitaré reconstruirme la narración en mí misma para poder seguir lidiando con lo que lidia uno, ¿no? Entonces, el diálogo entre pares es muy importante y sí, me buscan mucho y aquí estoy a la orden. He hablado con muchas mamás, con muchos papás, mmm, y nos ayudamos y nos sanamos entre nosotros. Es una comunidad de amor muy bella también, y es el regalo que nos dejan estos hijos que se nos van. Qué bonito sería tener ese contacto porque seguramente Claro. alguien va a preguntar después de, vea, conozco a alguien, tal. Bonito Dale poder mi aportar, teléfono, tú lo tienes. sí señor, poder aportar a esa comunidad. Muchas gracias. Claro, Voy a hacer un pequeño salto dale. porque no quiero dejar pasar una pregunta y es que por un lado está esa visión tuya del mundo desde lo espiritual, desde la conexión, desde los planos, desde los chakras, que para mucha gente todavía es como que eso es carretas o brujería, eso es New para Wave. hippies, está de marihuana, eso no es. Y al otro lado tenés un cargo corporativo Sí, absolutamente serio en una multinacional que se dedica a hacer billete, porque para eso son las sí, multinacionales, para hacer claro. billete. Así es, así es. ¿Cómo funciona esos compartimientos acá y acá y acá para poder uno vibrar en todos esos sentidos sin perderse? A ver, esta es una muy buena pregunta y voy a contarla de pronto cronológicamente. Esta búsqueda, yo hacía yoga antes de la muerte de Juan, pero hasta allí. Y yoga me encantaba, pues porque como que era una forma de meditar. El yoga que yo hago no es un yoga físico, es un yoga de una escuela aquí que se llama Ishka Yoga y es un yoga que recupera lo que yo considero que es la yoga verdadera. O sea, el yoga no está en la postura per se, sino es como meditas y mueves energía en la postura. Entonces, no importa si tu postura es perfecta, gravísima, ni nada, es que está pasando en tu interior. Y esa es la yoga que a mí me gusta. Entonces, yo la practicaba, quizás eso me ayudó un poco también. Mm, pero digamos, Juan fallece y empiezo en esta búsqueda y rápido caigo en el budismo tibetano, ojo que el budismo tiene varias, digamos, escuelas, nació y se originó en distintos países con distintas vertientes. Yo caí por esas cosas de la vida en el tibetano y el budismo tibetano tiene una explicación sobre el tema de la muerte y lo que sucede después de la muerte, de un estudio, pero ¿por qué el budismo para mí? Porque el budismo creo que pegó en una parte muy racional mía también explica empieza a aprender cómo funciona la mente. Y mente para el budismo es mucho más que lo racional, es simplemente todo lo que somos nosotros como ser, es emociones, son hábitos, etcétera, etcétera. Entonces creo que empezó a explicarme muchas cosas y yo ahí mismo hice clic y seguí por allí y esto sí que lo es, o sea, hice además un diplomado de un año de tanatología tibetana entonces, digamos, me he formado bastante. El tema del budismo es muy complicado, te reta muchísimo, no es tan fácil, no es tan que Otra vas a cultura volar y totalmente, sí. oh, no, incluso a veces te coge y chas, chas, te golpean tus conocimientos y hay que estudiarlo mucho porque es complejo, es muy psicológico. No en vano, estos diálogos entre budismo y lo más top de la ciencia que se da a nivel del mundo con el Dalai Lama, por ejemplo, con los grandes neurocientíficos, con la física cuántica, la mecánica cuántica, en fin, ¿por qué? Porque es que lo que la ciencia está observando es igual a lo que el budismo hace más de 2500 años viene diciéndonos de cómo Sí. La funcionamos. Y física ahí es donde cuántica está lo de ahí apasionante. viene. Sí. Entonces, digamos, en los primeros años 2017, o sea, Juan murió el 20 de diciembre de 2016, el 2017, 2018 y 2019, yo era un ser un poco extraño, ¿sí? Yo funcionaba en este hemisferio mío racional en el trabajo, muy dedicada, dando mis deliveries como lo tenía que hacer, pero también yendo todo el tiempo a reflexionar, a sanarme a través de este tema budista. Creo que tuve un punto de crisis en el 2019, debo decirte, y la crisis se reflejó más en el trabajo, por supuesto en el trabajo. Pero de algún forma dije, bueno, yo estoy a poco, yo este año ya me jubilo, este año me pensiono, llego a esa dicha. Y dije, ok, voy a aguantar, no puedo dejar las cosas tiradas, porque uno tiene que ser práctico en esta vida, por más espiritual que tú seas, esta es la vida en la que tú trabajas y tienes que comer, traer el billete, pagar las facturas, etcétera, etcétera.
Pero después, claro, en el trabajo vino 2020 con pandemia, 2021, y esto volvió y me enganchó, y creo que en este momento, como digo y decimos en términos del budismo, el samsara me tiene atrapada, porque estoy dando deliveries y volví a dar lo mejor de mí en el trabajo y hacerlo muy bien. Eh, y sí, creo que son como compartimentos, pero que a veces se juntan, ¿sabes? Y a veces se juntan un poco para entender desde el budismo las cosas que me suceden en el trabajo. Y creo que cuando las crisis llegan del budismo he aprendido a verlas, he aprendido a decir, venga, si de pronto yo tengo algún conflicto con una persona, no es porque esa persona sea y todo lo que yo le voto de horrible a esa persona. Es simplemente qué está pasando en este momento y vuelvo y miro la teoría de la interdependencia de los seres. ¿Quién es este ser? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es esa relación que estamos teniendo en ese momento? Y cuando yo cambio alguna de estas facturas, trato de verlo con otros ojos, cambio la relación, corrijo aquí, me cambia la ecuación y logro salir. Creo que he ganado en resiliencia, he ganado en sabiduría, he ganado en tranquilidad para poder afrontar retos muy duros. Entonces, si bien parecen dos cosas aparte, sí tiene momentos en que te unes. Y el budismo me ha dado lentes para mirar las cosas que suceden en lo corporativo, a veces con distancia y reírme un poco, incluso para saber que la vida es mucho más que eso. Y hay que tener claro, lo tengo porque es mi trabajo, porque además me gusta lo que hago, realmente me gusta hacer lo que yo hago, aprendo, estoy ya finalizando una carrera profesional para poder jubilarme y a ver si de pronto logro dedicarme a esto de un trabajo espiritual que combine la comunicación y seguramente ya el ikigai, ¿no? Que le llaman algunos, es Ujú, ujú. donde conocimiento, pasión y otros asuntos también pueden fluir. Estoy en esa búsqueda y de construir ese ikigai, pero mientras tanto tengo la posibilidad de fluir en ambos avenidas o en ambos carriles. ¿Te ves en medios nuevamente? No creo, no creo, no sé si los medios me ven allí, eh, no sé, no, mira que, y reivindicando las redes, creo en estos espacios como el que estamos haciendo. Es por aquí. Eh, y no en vano, tú que eres publicista y yo que trabajo en una corporación, sabes dónde están las apuestas de inversión de las grandes corporaciones ahora, ¿cierto? Ya tú cuando ves cómo se reparte un pastel publicitario de parte de una inversión, Digital. ¿dónde se están poniendo? Se está poniendo en lo digital, en plataformas propias, en espacios bien craneados, interesantes que le peguen a los targets, ¿cierto? Se están poniendo en los BTLs afuera, en el trade, donde necesitas estar en contacto con la gente y creo que la participación en medios cada vez va siendo así, en los medios tradicionales digo. Y eso habla mucho de lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, creo en esto, me encantan los podcasts, por ejemplo. Alguien una vez me dijo, bueno, si tienes buena voz y tienes conocimiento y tienes, ¿por qué no un podcast? Y le dije, ¿por qué Delicioso. no? Y cuando Eh, quieras entrar al mundo del podcast, con mucho gusto en lo que te pueda Muchas ayudar gracias. para estructura, eso es parte del hacer Gracias. cotidiano mío. De todas maneras, sería siempre en ayudar al otro, porque creo que si hay un legado que el dolor me dejó y la partida me dejó, es que tienes que ser más compasivo con otros seres que sufren por distintos motivos. Y eso ahí es donde el budismo también me ha enseñado y donde esta experiencia de vida me ha enseñado y creería ya con una libertad financiera ganada de pues, lo que uno ha sido juicioso a lo largo de la vida, poder Ujú. dedicar a algo de servicio, ahí sí más o menos. Pero si tú me preguntas ahora y lo tienes clarísimo y tal, le digo, no, tengo corazonadas, pero todavía no me he sentado, no tengo tiempo, estoy ocupadísima todavía. Yo quiero cerrar con algo y es que creo que nosotros comenzamos a hablar en algún momento, que amablemente pues me contestaste, hablando del tema de la crisis de los Sí, contenedores, del tema de la estaba la logística. pandemia, de todo el tema logístico, ahorita que está Elon Musk en la compra de Twitter porque quiere hacer una red que tenga libertad de pensamiento y de expresión. Los medios ya no nos dicen las cosas con tanta transparencia como pensábamos que lo hacían. Y eso ha generado que todos, me incluyo, entremos en unos estados de ansiedad y de desesperación porque no sabe uno para dónde mirar. Ujú. ¿Qué le podemos dar desde el budismo cortico para que puedan tener la puerta al menos y decir por ahí es? ¿Por qué puede ser el budismo o el estudio del budismo un camino para uno limpiarse un poco, no digo defenderse, pero sí limpiarse un poco de tanta cosa que hay alrededor y de tanta incertidumbre, además con todo lo que falta, porque yo creo que estamos Sí, comenzando una etapa sí, global de muy, incertidumbre muy, muy muy maluca. grande. Eh,
¿Qué le aporta el budismo a la gente para protegerse? El budismo, no como religión, a ver, el budismo es una religión en algunos países, por supuesto que sí, no lo voy a negar, pero ante todo es método y filosofía, filosofía de vida, porque te plantea un correcto caminar en la vida que te da muchas satisfacciones y tranquilidad. Te acuestas eh, con el corazón tranquilo y la mente tranquila. Pero es un método de conocimiento de tu mente y tus emociones. ¿Y qué más poderoso que eso? Nosotros vivimos en piloto automático. Alguien se te atraviesa el carro y no sabemos si el otro está armado, sale, te pega un tiro o yo llego y le tiro la moto y lo mato y en qué diablos me... No, entonces las emociones, el budismo nos dice, los tres venenos mentales se llaman ira, apego e ignorancia. Ignorancia no que yo no sea formada, sino ignorancia en no entender cuál es la verdad de cómo estamos nosotros aquí, que esto no es la realidad absoluta, o sea, que hay mucho más allá. Pero digamos, el apego es ese, yo no puedo vivir sin. La muerte de mi hijo fue mi gran lección de impermanencia. Todo cambia. Nosotros creemos que llegamos y tenemos, hemos acumulado, nos casamos y nada va a pasar, tenemos riquezas y nada. Mire, el fin de esta existencia significa el derrumbe y la separación de todo lo que hemos logrado. Entonces, todo es impermanente, es el cambio total. Entonces, no te apegues. Y el otro es la rabia, la ira, es el peor de todos, porque es que te lleva a no ser racional. Para mí el budismo te enseña a mirar esos sentimientos que están surgiendo en ti sin culpa, sin juzgarlos, simplemente a mirarlos, porque cuando tú lo miras, tienes conciencia de ello. Awareness, mindfulness, nacen de la teoría budista, ¿correcto? Y es eso, eso ya es una herramienta de por sí importante. Y te enseña que puedes respirar y puedes actuar de otra manera. Entonces, en este mundo que está tan convulsionado afuera, yo no tengo la incidencia de cambiar lo que afuera está pasando. Yo no tenía el poder de evitar la muerte de mi hijo. Mi hijo murió, así de sencillo. Pero yo sí tengo la libertad de elegir yo cómo voy a reconstruirme, a sentir, a formar nuevos hábitos a partir de eso que me pasó. Lo mismo con la guerra, lo mismo con la inflación, la comida está más cara, todo lo que nos está pasando es, bueno, nos vamos a sentar. Ahora, Lobsan, hay gente que la tenemos más fácil porque tenemos los medios y hay otros sectores que no tienen esta posibilidad. Entonces también hay que ser muy compasivos, también hay que ayudar, también hay que ser solidarios y también hay que tener seguramente posturas frente a eso en la vida y cuál es tu compromiso también para darle a este mundo muy material. Pero creo que parar, respirar, calmar la mente, conocer tus hábitos, tus emociones, te ayuda a tratar de tener un poco más de control y no vivir en piloto automático. Así de sencillito, ese puede ser el aporte en estos momentos tan turbulentos. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho Gracias a ti. a nombre de todos los que nos escuchan y nos escucharán en algún momento. Y, y con toda tranquilidad puedo decir que todas las cosas bonitas que leí se quedaron cortas, porque realmente, Muchas gracias. así es, así es. Eso es lo El que eres. amor es lo que uno se lleva, Lobsan. Yo he pasado por distintos momentos, he sido periodista, he sido profesora, he sido consultora, y me quedo con el amor de la gente. Y sí, uno como que se puede olvidar qué fue lo que hice, o se acordar de ese proyecto, pero del amor de la gente, de ese tú no te olvidas. Ahí Y se cuando queda. nos vayamos de este mundo, eso es lo que queda. Así que mil gracias a ti, porque esto es un espacio de afecto. Muchas Sí, gracias. así es, te agradezco mucho. Espero que nos podamos tomar ese cafecito en vivo y en directo Sí, que presencial, no pronto, virtual. pronto, pronto, que sigamos conversando, que tengas una feliz tarde y bueno, nos vemos por el camino. Igualmente. Muchas gracias por todas las Vale, enseñanzas y los buenos deseos. Cuídate, tengas una feliz tarde a ti y por la muchas gracias para invitación. todos. Nos Gracias. vemos.